Distinguished delegates, we will start our afternoon session. Distinguidas delegaciones, empezamos con la sesión de la tarde y vamos a continuar con lo que empezamos a tratar esta mañana cuando estudiamos los distintos elementos de la resolución de controversias en la economía digital. Hay un elemento que destacaba, que es la práctica que se ha seguido en los últimos 2 años, la de las reuniones electrónicas, pero también hay otros elementos. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a las instituciones de arbitraje para que nos cuenten cómo se han ido adaptando a los cambios, sobre todo cuando hablamos de los procedimientos que se celebran en línea. Pero también vamos a escuchar, por ejemplo, el tema de los interrogatorios de víctimas y también veremos más de cerca cómo se ha gestionado la cuestión en la región de África y en China. Ahora, antes de darle la palabra al primer orador para que presente las adaptaciones que han realizado las instituciones para adaptarse a las nuevas condiciones, me permito recordarle a todos los oradores que por favor se atengan a los tiempos de palabra. No conseguimos hablar con el grupo de trabajo esta mañana, espero que sí que lo podamos hacer ahora esta tarde, por lo que les pido que se atengan a los tiempos previstos para su intervención, pero hablen a un ritmo pausado. Tampoco tienen que hablar a toda prisa porque si no podríamos tener problemas de comprensión. Le voy a dar la palabra a Kevin Nash ahora, que trabaja en el Centro de Arbitraje de Singapur y que nos va a hablar de lo que han hecho en Singapur en cuanto a las herramientas digitales, intercambio de documentos y otras adaptaciones y otras modificaciones que han hecho en este departamento. Gracias, señora. Buenos días desde Singapur. Gracias a la Secretaría de UNCITRAL. Muchas gracias por esta oportunidad. Encantado de ver a todas las delegaciones y observadores. Empiezo con buenas noticias desde la perspectiva de nuestra institución. La solución de controversias en la economía digital funciona. De alguna manera hemos podido marcar nuestra idea de la solución de controversias, pero los elementos fundamentales del arbitraje siguen siendo los mismos porque son flexibles, se pueden adaptar y se caracteriza también por la autonomía de las partes, suele ser rápido, costo eficiente, las partes pueden decidir quién decide, también hay pocos recursos y también además se puede aplicar a nivel internacional bajo la Convención de Nueva York. En la práctica los desafíos, sin embargo, es cómo podemos mejorar esos elementos a través de las herramientas digitales. Vamos a empezar, por ejemplo, con un caso típico como el que podríamos tener en el Centro Internacional de Arbitraje de Singapur o en cualquier otra institución. Serían casos en los que tenemos que decidir, por ejemplo, los lugares de ejecución y las jurisprudencias y jurisdicciones. Empezaríamos por correo electrónico o quizá con un archivo o con un directorio que se pueda compartir online y entonces todo esto ya se coloca en el domicilio del acusado. Entonces también se envían todas las respuestas correspondientes electrónicas. En la economía digital también pueden utilizar quizá mecanismos que ahorren tiempo como el procedimiento acelerado. Entonces el laudo se dicta 6 o 9 meses después de la constitución del tribunal. Todos conocemos efectivamente cómo funciona este procedimiento acelerado. Instituciones como la nuestra, que podría estar administrándose bajo las normas de UNCITRAL, las normas de arbitraje acelerado, puede tener una secretaría remota y como la mayoría de las instituciones también tendremos un sistema de gestión de casos electrónico que permita administrar el caso de la mejor manera posible. Todos estos sistemas son más automáticos, pero también son más coherentes
y por lo tanto no hay esa cortina institucional tan opaca como quizá había antes. Intentamos adaptarnos, intentamos que sea más fácil para el usuario, así que incluso también contamos ahora con un chat en vivo en nuestra página web que nos parece muy útil, sobre todo cuando contamos con partes de distintas jurisdicciones del mundo. Siguiendo cualquier aplicación anterior a la Constitución, obviamente el tribunal será nombrado por acuerdo de las partes o por la institución. Los árbitros ya no tienen que estar en la región y la única limitación que hay es precisamente los usos horarios, teniendo en cuenta la ubicación de los árbitros, de los representantes de las partes, de los abogados y de los testigos. Los gastos son prácticamente mínimos o cero. Una de las prácticas que tenemos en nuestro centro, que me parece que se repite en otras instituciones en casos de valores menores, y solemos dirigirnos a los árbitros en casos en los que pudieran, por ejemplo, no ocasionar gastos de viaje, por lo tanto podemos recurrir a los mejores árbitros estén donde estén en el mundo. Luego tenemos también las reuniones de caso, de gestión del caso, que se tiene que reunir también. Luego las memorias se comparten electrónicamente. Lo mismo pasa también con la producción de documentos de la manera permanente para todos nosotros. No hay documentos A4. En función también de lo que digan las normas, se puede acordar un protocolo según el cual se celebrará toda la reunión por medios virtuales. Luego también el centro estudiará el laudo una vez que se dicte. Como una cuestión de práctica, que es importante para las instituciones, primero enviamos una copia electrónica con luego ya originales que siguen. Entonces, ya entrando en un poquito más de detalle y en los desafíos que siguen pendientes, es que los casos se siguen atendiendo a lo largo de la pandemia en nuestro centro y en todas las instituciones, y esto puede hacerse de distintas maneras. La experiencia en Singapur es que hemos tenido audiencias virtuales híbridas y también en persona. Podría ser que la manera de hacerlo en el futuro sean reuniones híbridas, donde tenemos algunos que participan a nivel virtual y otros en persona, alguna de las partes o algunos de los juristas. Pasando al segundo caso, están evolucionando las cláusulas de arbitraje. Pues sí, efectivamente las partes buscan a lo mejor donde puede haber alguna cláusula con precondición de arbitraje, puede haber mediación, por ejemplo, aprovechar la Convención de Singapur y también la mediación arbitraje, donde precisamente colaboramos también con el Centro de Internacional de Mediación de Singapur, y el arbitraje también ahora es más rápido y más coste eficiente. Y nos parece que es este uno de los principios básicos. Por eso optamos precisamente por el arbitraje, como decía la distinguida delegación de Estados Unidos antes. Vemos que recurrir a árbitros es mucho menos complicado porque ha habido también una reducción en la duración de los casos, incluso aunque se distribuya a través de más días. También vemos, por ejemplo, cómo se limita el número de páginas, y vemos también cómo hay otros beneficios en las prestaciones aparte de la velocidad y de la coste eficiencia. Las instituciones también colaboran. Vemos, por ejemplo, que hay mucha colaboración, y ya antes de la pandemia nuestro centro y otras 11 instituciones se comprometieron a colaborar. Nos parece que esto mejora la manera de trabajar. En cuanto a los desafíos, también los colegas ya han tratado algunas de las cuestiones, como por ejemplo la desigualdad en el ámbito de la tecnología, el proceso debido, garantías procesales, protección de datos personales. Podemos estudiar algunos de los elementos que se han planteado en el arbitraje institucional, por ejemplo la transmisión de laudos y las firmas electrónicas. A menudo no es tan sencillo ver el domicilio de las partes en lugar de ejecución, puede ser también distinto. También que se opte por una audiencia en persona virtual puede ser complicado cuando las normas institucionales no se pronuncian sobre si el tribunal tiene discreción para determinar el formato del tribunal. Bajo nuestras normas, los tribunales tienen el poder de determinar la forma, y también pueden ser tele o videoconferencias que de hecho están previstas y recogidas expressis verbis.
Tal y como citaba también el relator del Japón, puede haber desigualdad por una sobrecarga de información. En nuestros arbitrajes estamos viendo, por ejemplo, que hay algunos protocolos que están muy debatidos y que son muy complicados, y para mitigar esto hemos publicado una orientación para que el arbitraje se haga en remota, que cuente con una lista que sea accesible para todas las partes de todas las jurisdicciones antes de participar en este procedimiento. Y luego también está la celebración de las mismas. Cuando empezamos con la COVID-19, pues se pensaba que esto solamente se iba a poder hacer cuando fueran casos menos complejos. Y decían que precisamente los abogados tenían que ver el blanco de los ojos de los testigos. A lo mejor en algunos casos donde la credibilidad de los testigos es capital, pero sí que hemos visto en otros casos que las audiencias virtuales pueden tener también transcripción en tiempo real. Puede haber también plataformas para la gestión de terceras partes e interpretación simultánea consecutiva. Somos cada vez más sofisticados y ahora el caso más típico se aplica sobre todo para las audiencias virtuales. Y entonces, ya citando a la señora secretaria, para las instituciones y para este grupo de trabajo tenemos que acoger la tecnología y recordar que nuestra tarea es resolver controversias. Tenemos que ser flexibles y tenemos que utilizar la tecnología para garantizar que el arbitraje siga siendo el mecanismo preferido para resolver controversias. Por todos estos motivos, estoy encantado de que este grupo de trabajo se ocupe de esta cuestión para trazar el camino a seguir. Señora, muchísimas gracias. Gracias, Kevin. Muchas gracias por su concisión, pero al mismo tiempo por esta presentación tan detallada de la experiencia que han tenido ustedes a lo largo de los últimos 2 años. Muchísimas gracias también por mirar al futuro. Voy a darle la palabra ahora a Julia Molina, que nos va a presentar el Centro de Arbitraje Ruso y cómo se han adaptado ellos a las nuevas circunstancias y a los procedimientos en línea. Julia tiene la palabra. Gracias, señora. Distinguidas delegaciones, distinguida Secretaría de UNCITRAL, miembros y representantes de la Secretaría, gracias por iniciar este debate en el marco de la colaboración de UNCITRAL. Me centro en la respuesta institucional de nuestro centro y cómo nos hemos adaptado a las tendencias globales, incluyendo también las herramientas en línea para incrementar la eficacia en el arbitraje. Aparte, también me gustaría llamar la atención de los distinguidos representantes a distintos temas que se plantean en cuanto a la solución de controversias en la economía digital, tal y como lo vemos desde nuestra perspectiva nacional. Desde principios de 2020, las instituciones de arbitraje en todo el mundo se han adaptado a los desafíos del tiempo y han desarrollado también herramientas en línea para los procedimientos de arbitraje. En muchos casos, también incluyendo nuestra experiencia, las instituciones de arbitraje pasan a utilizar plataformas en línea que le permiten a las partes, a los árbitros y a las instituciones intercambiar sus documentos en línea. Por ejemplo, nuestro centro ha desarrollado un sistema online para el arbitraje que desde el 2018 se viene utilizando en todos los casos que administramos. Desde la perspectiva, desde la institución, me gustaría decir que el cambio del intercambio de documentos en papel a los documentos electrónicos no solamente nos permite reducir el tiempo, sino también los gastos de administración y todos los gastos, que es algo muy importante para todos aquellos países donde el arbitraje igual no es tan popular o tradicional por el coste que pueda conllevar. La pandemia y la oleada de digitalización también se refleja. Más del 90% de los casos que administramos ahora se realizan con el uso de servicios de videoteleconferencia. Y de momento no hemos tenido objeciones de las partes a utilizar los servicios de videoteleconferencia. De la misma manera, también tenemos algunas audiencias que se celebran en formato híbrido donde tenemos partes para los árbitros que pueden participar en persona. Sin embargo, esto sí que puede llevar a algunas dificultades.
Utilizar plataformas en línea y servicios de videoteleconferencia también puede conllevar riesgos potenciales, como por ejemplo aspectos de ciberseguridad, la verificación de usuarios, sobre todo los representantes, y también en general cuestiones de garantías procesales y debido proceso. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido efecto grave negativo. Las partes no plantean objeciones ni tampoco ponen en tela de juicio los laudos, por ejemplo, por las notas en línea. Sin embargo, sí que es importante concienciar a los órganos y a las partes porque las instituciones arbitrales en todo el mundo han desarrollado distintos protocolos y orientaciones. Nosotros utilizamos nuestras propias orientaciones que se han desarrollado siguiendo las mejores prácticas internacionales y nuestra propia práctica bajo las normas de arbitraje, incluyendo orientaciones sobre las audiencias orales, la conducta del arbitraje y otras. A nosotros nos parece que las instituciones arbitrales pueden utilizar también otros elementos de manera más general, como por ejemplo para la publicación de laudos y otros materiales, y también para otros procedimientos, como por ejemplo el nombramiento de los árbitros por la autoridad. Considerando todo esto, entendemos que la mayoría de los temas que se plantean en cuanto a la solución de controversias en la economía digital ya se ha tratado en la comunidad de arbitrajes y no se necesita un desarrollo. También hay toda una serie de temas que nos parece que se puede plantear desde nuestra perspectiva institucional. En primer lugar, como decía, no hay un entendimiento general sobre si las vistas híbridas le afectan a los derechos de las partes de presentar su caso. De lo contrario, a lo que tenemos cuando son remotas las vistas, en las vistas híbridas igual sí que puede haber un desequilibrio por el uso de los elementos no verbales para la comunicación. Luego también puede ocurrir que a lo mejor algún árbitro o árbitros decidan no participar en la vista en persona. Sin embargo, sí que se puede debatir si puede llevar a distintos niveles de implicación de los árbitros si uno de ellos, por ejemplo, se conecta en remota. Desde luego que también se puede poner en tela de juicio sobre si el árbitro puede participar remotamente si las partes están en desacuerdo. Luego, otro problema de los órganos arbitrales es si también las notas en línea de los nombramientos de árbitros o de un procedimiento arbitral se pueden considerar como una notificación adecuada según la Convención de Nueva York. Esto dependerá ya de la legislación nacional y de la práctica también de los tribunales nacionales, que a lo mejor no es del todo coherente. En el contexto de la administración vemos también distintas prácticas sobre si las instituciones arbitrales pueden, por ejemplo, almacenar material en copia en papel. Es una cuestión institucional que, sin embargo, puede también obstaculizar la transición al intercambio de documentos en línea si, por ejemplo, los tribunales nacionales exigen copias en papel. Luego también la mayoría de los laudos arbitrales siguen estando en papel, lo cual hace que sea también más difícil recurrir a herramientas digitales a su plena capacidad y que en algunos casos puede llevar también a costes adicionales y tiempo adicional para algunas partes. Por ejemplo, si los árbitros que firman un laudo se encuentran en distintas regiones. Entendemos que la verificación de los laudos en forma electrónica también puede ser un proceso complicado en la digitalización del arbitraje, sí que plantea esta cuestión para la comunidad internacional. Ahora ya para concluir mi presentación me gustaría insistir en que la mayoría de los temas pueden resolverse sobre una base ad hoc. Nos parece que sigue siendo muy importante contar con una práctica coherente y las celebraciones de las distinguidas delegaciones, desde luego que pueden contribuir a identificar la manera de seguir desarrollando la solución de controversias en la economía digital y cómo armonizar los enfoques en este ámbito. Muchísimas gracias. Doy las gracias a Julia. Gracias por compartir esta experiencia. Muchas gracias también por darnos su punto de vista sobre los temas que estamos revisando y estudiando en la actualidad. Ahora le voy a dar la palabra a Dirk Bokowski del Tribunal Permanente de Arbitraje, que nos va a hablar un poquito más del papel de las autoridades de nombramiento que ha planteado Julia, y quizá presentar temas concretos también que tienen que ver con los
estados que son partes de estos casos. Dirk, secretaria, presidente. Conceptualmente son tres las maneras en las que el arbitraje se ve afectado por la tecnología. Tres maneras. En primer lugar, podríamos desplegar la tecnología para apoyar los procedimientos arbitrales convencionales, y buena parte de lo remoto que hemos experimentado en los últimos 2 años caería dentro de esa categoría. En segundo lugar, también tenemos, por ejemplo, una serie de pasos en el proceso de solución de controversias. El permiso de que se puedan realizar, por ejemplo, búsquedas de documentos con términos de búsqueda, no tanto conceptos, o también el proceso de toma de decisiones, que sigue siendo una ficción en los casos reales de arbitraje, por lo menos en lo que a la Corte Permanente de Arbitraje se refiere. Y en tercer lugar, la digitalización, la automatización de los pasos de procedimiento puede llevar también a una mayor autonomía de los mecanismos de solución de controversias, desvinculándolos también cada vez más de la supervisión de los tribunales. Ahora, considerando estas distinciones conceptuales, empiezo haciendo balance de la experiencia del Tribunal Permanente de Arbitraje en los últimos 2 años, caracterizados también por una aceleración del mercado y el uso de la tecnología. Hemos visto cómo se ha incrementado, por ejemplo, el almacenamiento electrónico a través de nuestra nube u otras plataformas. También hemos visto que tenemos vistas remotas o híbridas. Lo más difícil precisamente es ajustar los servicios que necesita una vista complicada, por ejemplo, la preparación de actas, interpretación, el acceso público, los documentos. Todo esto pues dentro de un paquete complejo también. Luego también intentamos ver, por ejemplo, todos los distintos grupos de audiencias. Hemos invertido mucho esfuerzo también en crear líneas de comunicación y también en distintos espacios para permitir los debates entre equipos y dentro del equipo. Luego también nos centramos en las características de seguridad que ofrecen las distintas plataformas. Y a pesar de las preocupaciones iniciales, no hemos tenido ningún problema de seguridad en ninguna vista durante ese periodo. Ahora, depender de la tecnología plantea dificultades sobre la alfabetización digital, sobre todo en instituciones como la nuestra, que apoya procedimientos en todo el mundo. Por ejemplo, puede haber temores de una brecha digital norte-sur que no se han materializado, diría yo. Y el motivo principal es que las plataformas de videoteleconferencia que funcionan en dispositivos personales han cambiado todo. Han resultado ser muy eficaces precisamente para igualar las condiciones digitales. Otra manera en la que tenemos en la Corte Permanente para superar esta brecha digital es estar en contacto con los participantes, probar sus equipos y enseñarles también cómo se utiliza. Y esto, por supuesto, también se aplica a los árbitros, a los que a menudo les explicamos personalmente todos los elementos que igual van a necesitar durante una vista. Luego los participantes también han podido estar en nuestros espacios, pero también en Argentina, en Singapur y en otros lugares para poder sumarse a vistas remotas desde las instalaciones. Lo que he resumido, esto se aplica también a los estados. Los estados quizá inicialmente han podido estar especialmente preocupados para perder de alguna manera una cierta ventaja contra las partes. Parece que esta preocupación ahora ya se ha disipado. Por otro lado, los estados sí que ahora agradecen las vistas remotas híbridas por la facilidad con la que los funcionarios en sus capitales ahora pueden seguir precisamente todos los procesos. Así que yo diría que de momento hemos superado la brecha digital con bastante éxito, pero a medida que la tecnología más complicada entra dentro del mundo del arbitraje, pues es un aspecto que merecerá nuestra atención de manera continua. Así que ahora, ¿cómo vemos nosotros nuestro papel en tanto que institución pública en la solución de controversias en la economía digital? Y precisamente como guardianes de la justicia práctica apoyamos a los tribunales para fomentar la confianza en la tecnología, para desarrollar, por ejemplo, protocolos de vistas en formatos híbridos en colaboración con las partes, pero también para nosotros es muy importante apoyar a cada uno de los participantes basándonos en las necesidades particulares que puedan tener. Lo hacemos de manera transparente para que todas las partes tengan acceso igualitario de conformidad con nuestras obligaciones
consideraciones éticas de imparcialidad y neutralidad. Finalmente, nuestro objetivo también ha sido el reducir los costes donde haya sido posible, tal y como se ha mencionado. Las vistas remotas obviamente ahorran mucho a las partes, en tanto que institución hemos invertido en equipos y equipamientos de último nivel, poniéndolo a disposición de las partes de manera gratuita o con un coste limitado. También tenemos luego otros paquetes de almacenamiento que se pueden utilizar también. Proceso a través de servicios especializados. El proyecto quizá puede tener una funcionalidad mejor, pero a nuestro entender también impone un gasto importante sobre las partes. Último elemento. Me gustaría plantear otro ángulo de nuestro trabajo cuando fungimos como órgano de nombramiento. Recordando las normas de UNCITRAL desde 2010, el órgano de nombramiento puede designar o sustituir árbitros y se puede presentar un caso a un árbitro único. También quitarle derecho a la parte de eliminar, por ejemplo, un árbitro suplente, decidir cuando hay algún problema, fijar también las tasas de los árbitros, costes, tasas y también precisamente qué se decide en cuanto a los depósitos. Los procedimientos noveles, como por ejemplo el arbitraje de emergencia, también incrementan los poderes del órgano de nominación, como por ejemplo el decidir el umbral, si hay un procedimiento especial que puede o no aplicarse. Entonces la cuestión es en que para igualar precisamente los umbrales, no para determinar los umbrales, esto sí que se puede plantear en el contexto de solución de controversias en economía digital. Y la respuesta es que sí, potencialmente en el futuro el órgano de nombramiento quizá podría ocuparse de ver cuál es el límite entre lo análogo y lo digital y podría determinar cuando los procedimientos digitales o automatizados no cumplen con las normas de justicia y entonces se puede hacer todo el examen a través de un proceso arbitral habitual. La autoridad podría también verse orientada en los mismos principios que sustentan su mandato actual bajo las normas de UNCITRAL, el acceso a la justicia, la aplicación de las normas éticas, así como los controles efectivos para los abusos donde pueda no funcionar la intervención de un juzgado o tribunal. Entonces, ¿qué papel puede tener UNCITRAL en este caso? Pues podrían de alguna manera rellenar ese principio de la justicia que tienen que respetar los procesos digitales, y UNCITRAL también podría buscar maneras en las que las instituciones u órganos de nombramiento pueden ocuparse de ejecutar, aplicar e imponer estos principios. Gracias. Muchísimas gracias, Dirk. Gracias por esta presentación tan completa. Gracias también por compartir la experiencia de su institución, la Corte Permanente de Arbitraje, y cómo han funcionado en los últimos 2 años. Ahora me permito darle la palabra a Rekha Ranganachari, que nos va a hablar de la experiencia en Ajax, para explicarnos cómo funcionan con las pruebas digitales. Hemos estado hablando un poco de esto, pero no hemos entrado en mucho detalle. Entonces, Rekha ahora lo va a abordar. Adelante. Gracias, muchas gracias, distinguidas delegaciones. Es un honor estar con todos ustedes. En Ajax, que estamos pensando en cómo sería el centro de vistas del futuro como un lugar destacado para el arbitraje internacional y cómo se puede presentar las pruebas digitales. Colaboramos con nuestros amigos en otras instituciones y sobre todo aquellos que están en Nueva York. Tenemos pues todas estas distintas instituciones como CIAC América, JAMS y algunas más. Este futuro que estamos concibiendo tiene que considerar la eficacia y tenemos que trabajar con tenacidad en tanto que instituciones para salvaguardar el Estado de Derecho y la eficacia práctica, tal y como han explicado los que me han precedido. Hay que ser justos en el uso de los paquetes electrónicos, como por ejemplo la presentación de las pruebas y el almacenamiento online de documentos.
También tenemos que ver cómo afecta esto a la solución de controversias en la economía digital, la flexibilidad y el recurso a la tecnología. Las preocupaciones más importantes con las pruebas digitales es precisamente las sensibilidades, la transparencia, la publicación. Y también tenemos que ver la capacidad que tienen los implicados para funcionar con esto. Tenemos la Carta 25 de enero del gobierno de Japón, donde se habla del desequilibrio entre las partes que utilizan una tecnología más sofisticada y aquellos árbitros que a lo mejor utilizan una tecnología menos avanzada. Y luego, bueno, pues tenemos que ver cómo podemos igualar las condiciones digitales para que haya justicia en todos los elementos y en todos los niveles. Luego se plantea una pregunta secundaria. ¿Quién presta los servicios a medida que vamos presentando las pruebas? ¿Serían contratistas exteriores? ¿Sería la institución arbitral? Entonces tenemos un ejemplo. Bueno, sí, depende. La autonomía de las partes ahí puede ser flexible. La confidencialidad y la seguridad de las pruebas. Puede haber protocolos para compartir pruebas antes de la sesión y limitación del público que tiene acceso a las mismas. La confidencialidad en sus protocolos, por ejemplo, a nivel de plazos para las pruebas. Introducir pruebas digitales que no acaben en las manos de quien no deben caer. O limitaciones, por ejemplo, cuando hay una sala de visionado común para evitar que se divulgue información competitiva o delicada. Hay que examinar todo eso en relación al uso de la tecnología, la inteligencia artificial. La disposición 8.3 habla del papel de la inteligencia artificial cuando no está supervisada por una persona como parte crítica de los protocolos a aplicar. Quería hablar también del coste. La adaptación supone un coste, por supuesto. Al poder hacerse de manera remota y con diferentes protocolos, tenemos que ver qué tipo de tecnología se utiliza, cómo se presentan las pruebas, cuántas pantallas y lo que dije al principio, la preocupación gráfica, quién tiene acceso a estos documentos, físicamente o remotamente. Hay que pensar en todos estos protocolos de cara al futuro. Muchas gracias. Gracias a usted, Rica. Me interesa su referencia concreta también al coste. Yo creo que eso es un importante elemento a tener en cuenta. Voy a dar ahora la palabra a Yasmín Lalou para que nos hable del estudio sobre juicios físicos. Se ha mencionado esta mañana y tenemos interés en ver cuáles son las conclusiones de la ECA. Muchas gracias, buenas tardes, distinguidos representantes. En nombre de mis coeditores y mi colega jurista, les agradecemos la oportunidad de participar. En cuanto al principio básico de nuestro proyecto, antes de debatir los resultados y lo que llevó al proyecto, que es la pandemia, por supuesto, porque habría que abordar el tema de si había derecho a un juicio físico, a una audiencia física, si se podía permitir de esta manera completar el caso. Si había derecho a una audiencia física que permitiría utilizar tácticas dilatorias o no. Nos centramos en el derecho a una audiencia física en un arbitraje nacional. Queríamos dar una cobertura general con modelos comparativos que se habían utilizado hasta los años 60
Se trataba de un proyecto rápido, una llamada a interés en septiembre de 2020 y la publicación de los resultados a partir de febrero y mayo de 2021. Nos hacía falta tener el rigor académico para garantizar la utilidad y la coherencia como herramienta práctica y necesitábamos diversidad en las jurisdicciones. Teníamos más o menos la mitad de los países de derecho consuetudinario. Tuvimos representantes de 15 jurisdicciones africanas y diferentes estados, algunos siguiendo la jurisdicción modelo. Ningún país tiene legislación con un derecho explícito a una audiencia física, un arbitraje nacional. Cabe señalar que estas conclusiones han sido las mismas en las diferentes jurisdicciones. La autoridad que reconoce muchas leyes de arbitraje al tribunal, al que le da discrecionalidad a la hora de organizar las audiencias y decidir qué formato, físico, remoto, híbrido, etc. En todas las jurisdicciones esta discrecionalidad la limita las diligencias, la diligencia debida, dando a las partes la oportunidad razonable de presentar su caso, lo que permite es que el tribunal decida no convocar la audiencia, a no ser que sea necesaria para el caso. Los remotos dan la posibilidad a las partes de presentar su caso más allá de la presentación de documentos escritos. En algunos países, en una minoría, hay un derecho implícito a una audiencia física en arbitraje nacional, como Ecuador, Túnez, Venezuela, aunque está limitada a la primera audiencia procesal, Vietnam, Zimbabue y en minorías Suecia también. Y en Suecia creo que los participantes en la primera sesión decían que nuestras referencias en el estudio requieren un conocimiento del derecho sueco, cree entender el intérprete. Para abordar este problema pedimos a los profesionales suecos, concretamente a Christopher Locke, que hiciera un adendo al informe sueco con la opinión de la mayoría en cuanto a que no existe derecho a una audiencia física. Tanto el original como el adendum están disponibles en línea en nuestro sitio web. En Zimbabue, el derecho a una audiencia física no se infiere directamente de la interpretación de la lex arbitri, que invoca el derecho modelo, la ley modelo, sino más bien de la interpretación del contexto de Zimbabue. De hecho, no hay infraestructura tecnológica disponible en el país para contemplar la viabilidad de las audiencias remotas, lo que explica el informe. Finalmente, hay jurisdicciones en las que la cuestión de si las partes tienen derecho a audiencia física no está claro, como en China, Bahrein, Dinamarca, Alemania y Noruega. Resulta relevante también lo que tienen las jurisdicciones en común. Sus leyes de arbitraje se basan todas en la ley modelo de UNCITRAL, lo cual no es sorprendente, dado que esta ley modelo ha creado controversias en muchas jurisdicciones. Estoy hablando del artículo 24.1, que establece que, sujeto a acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si tiene audiencias orales para presentar pruebas o argumentos, o si se va a hacer a partir de material documentario de otro tipo. Pero si las partes han acordado que no vaya a haber audiencias físicas, estas sí pueden tener lugar posteriormente a solicitud de las partes. Esta disposición
sugiere un debate sobre si las partes derecho a solicitar una audiencia quiere decir audiencia física o no. El argumento a la hora de inferir este derecho se deriva del proceso civil, donde oral se entiende como físico o en persona, y algunos expertos piensan que la ley de procesamiento civil debe aplicarse por defecto en casos ambiguos, pero esta opinión sobre el derecho procesal cada vez tiene menos apoyo en las jurisdicciones. La incertidumbre creada por el artículo 24.1 del derecho de la ley modelo se confirma porque en dos casos, pequeñas diferencias en el texto de esta revisión, en la lex arbitri del texto original de la ley modelo en su interpretación, se han utilizado, como digo, para la exclusión al derecho a la audiencia en Hungría. De hecho, recientemente se ha quitado la palabra oral del texto de la legislación de arbitraje. Se habla de, tiene la posibilidad de el tribunal de convocar una audiencia física o no. Tiene la potestad. En cuanto a esta pregunta sobre si hay que armonizar los estándares jurídicos, al menos habría que aclararlos en el artículo 24. Aunque la pregunta es, ¿queremos o necesitamos una exclusión nacional general del derecho a una audiencia física independientemente de la realidad local de las partes, de su situación concreta? Quizás esto no sea necesario. Hay que tener en cuenta el ejemplo de Zimbabue, donde la modernización de la infraestructura es el elemento crítico para ver si son viables o no las audiencias remotas a distancia. ¿Y queremos ir más allá de la pandemia también en este tema o no? Quizás. Pero quizás lo deban decidir las partes, al principio o después, el tener una audiencia física o remota. Los tribunales normalmente apoyan el acuerdo de las partes. Hemos visto que incluso que con la mejor tecnología ha habido excesos en las audiencias remotas para acomodar, por ejemplo, grandes diferencias horarias con testigos y otros y expertos que aparecen a horas intempestivas. La tiranía de los usos horarios. Sí, queremos aclarar que debe ser una audiencia remota. Las mismas normas de proceso y de diligencia son aplicables. Y no hay que ser permisivo en este caso. De hecho, en los estudios vemos que las respuestas en prácticamente todas las jurisdicciones, el tema de no aceptar la aplicación de un laudo tendrá que ver si ha habido alguna violación, por ejemplo, de la diligencia debida o de las normas procesales, en definitiva. Muchas gracias por su atención, señora secretaria. Gracias a usted, Yasmín, por esta interesante presentación del estudio que han hecho ustedes en el proyecto ICA y de sus opiniones sobre las posibilidades de trabajo futuro en este tema de las audiencias remotas o el derecho a una audiencia a distancia remota. Hablaba usted de la tiranía de los usos horarios y ello nos lleva a nuestro próximo orador, Sok-Chun Jong, que está en Seúl, donde es muy tarde o quizás muy temprano, no lo sé. Él nos va a hablar de los protocolos sobre audiencias en línea, no solo el de Seúl, que todos conocemos, sino también otras prácticas de la región. Así que, Sok-Chun, tienes la palabra. Muchas gracias, señora secretaria, distinguidos delegados y participantes. Es un placer intervenir en la sesión de hoy sobre este tema.
trabajo a Pirim King, una firma global de arbitraje y disputas internacionales. Voy a compartir mis experiencias como profesional. Muchas gracias. Como saben la mayoría de ustedes, una de las razones de uso de la ley de UNCITRAL o la de Nueva York están en función de la política pública de cada país en su aplicación. Cuando hablamos de violaciones, por ejemplo, de la política pública procesal, tiene que ver cuando no se escucha a las partes, no se les permite presentar su caso. Y en ese sentido, los debates sobre la audiencia virtual, si el tribunal de arbitraje puede hacer una audiencia virtual, si una parte objeta. Como se ha dicho en la presentación anterior, y como ya entiendo yo los resultados del estudio, en la mayor parte de los casos no hay requisito obligatorio para que haya una audiencia en persona. Me gustaría dejar el tema de si son permisibles y hablar más bien de cómo se estructuran en la realidad, teniendo en cuenta que no tienen que entrar en conflicto con la política pública. Hablamos de una violencia sobre pruebas o sobre los méritos y hay una presentación inicial, examen de los expertos y testigos y después una declaración final. En los interrogatorios o en los exámenes hay que evitar temas como, por ejemplo, el manipular a los testigos. Pero creo que la señora Yoshimi Ohara va a hablar de estos interrogatorios. Aquí vemos algunos elementos que yo creo son importantes a la hora de redactar un protocolo para una audiencia remota. Yo he examinado algunos que se han utilizado en casos de arbitraje de mi empresa. O sea que hay que tener en cuenta también la cuestión de los plazos. Si en el futuro se hacen por defecto audiencias remotas, no será necesario establecer plazo, pero de momento, si el tribunal y las partes prefieren una reunión en persona y les parece que la reunión virtual es una contingencia, tiene que haber un plazo para presentar la solicitud y para que el tribunal decida, para que las partes se puedan preparar también a nivel logístico. El protocolo de Seúl requiere 72 horas de preaviso, partiendo de la base de que se va a hacer al menos parte del proceso de manera virtual. La segunda cuestión es la diferencia horaria. Como decía el señor Costello, es mucho más fácil para el tribunal y las partes, el abogado, el acordar un calendario si no tienen que viajar. Ello resulta útil para resolver las disputas. Pero, dado que los participantes vienen de diferentes usos horarios, a veces la audiencia a lo mejor es posible solo durante unas cuantas horas al día. Por ejemplo, 5 máximo comparado con 7 u 8 cuando es en persona. Y si hay otro participante de otra zona, puede ser una pesadilla. Si se trata de una cuestión muy compleja y hacen falta semana, el equivalente virtual sería un mes, junto con la fatiga virtual, que requiere pausas más frecuentes y más largas. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta también. Y el tercer tema es la limitación de participantes. En una situación normal se puede ver quién está ahí, viendo la lista de los asistentes, pero virtualmente solo se puede utilizar la lista o ver la lista presentada por las partes. A los que no intervienen se les pide que apaguen las cámaras. O sea que el tribunal no puede saber
si hay más personas en la sala de las que se podría controlar en persona. Por ejemplo, a la hora de evitar que se manipule a un experto. Si esto no es un problema tanto a nivel oral, salvo por el tema del secuestro, pero está el tema también de la confidencialidad. The fourth point is La cuarta cuestión son las salas. En una situación normal, cada una de las partes tendrá su sala para las pausas, el almuerzo. Pueden presentar objeciones durante los interrogatorios, etc. Para duplicar esta función en línea, el prestatario de servicio tiene que establecer salas separadas y limitar el acceso a las mismas para que nadie que no tenga autorización pueda hacerlo. Una cuestión importante es la grabación. Antes la transcripción era habitual, pero no se hacía en vídeo, quizás por el coste que tenía, pero gracias al desarrollo de las plataformas en línea, la grabación es ahora fácil, prácticamente gratis, salvo que haya alguna licencia a pagar. Y se utiliza mucho en esas circunstancias. Cabe plantearse si es necesario el servicio del juzgado de transcripción. Aunque habrá que ver cómo evoluciona la tecnología de dictado. Después está el tema también de el uso de pruebas documentales. Antes no se hacía porque hubieran hecho falta más pantallas, pero ahora sí es posible utilizar estos documentales en plataformas en línea, es muy fácil, y en las audiencias virtuales en las que yo he participado, las partes lo han utilizado para dar igualdad de acceso a ambas partes. A esta función tiene que haber un lugar donde se puedan compartir los archivos en línea con el mismo prestatario de servicio. Voy a dejar el último tema y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos el protocolo de Seúl sobre videoconferencia en el arbitraje internacional que se ocupa de los aspectos técnicos de las audiencias. Hay dos fuerzas aquí opuestas. Una, el requisito de que la tecnología permita que las partes presenten su caso de manera clara y vívida, y el tribunal que pueda seguir de cerca lo que dicen las partes. Y después está la preocupación de que debido a los problemas tecnológicos algunas partes acepten una reunión virtual que requiere el uso de mayor tecnología, teniendo en cuenta los problemas de coste de viaje comparado con la reunión virtual. Lo más que resulta necesario es alquilar las instalaciones que puedan prestar este tipo de servicios, lo cual no supone, comparado con el viaje, un gasto importante. Con ello concluye mi presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias, Sopchun. Gracias por quedarse tan tarde despierto para compartir con nosotros su experiencia como abogado y experto en el uso de estas tecnologías en reuniones virtuales, en audiencias virtuales. Voy a dar la palabra ahora a Yoshimi Ohara, que también se ha quedado muy tarde. Ella también trabaja en Nagashima Ono Tsunematsu en Japón, y ella nos va a hablar de el interrogatorio de testigos en un contexto en línea. Yoshimi, tiene usted la palabra.
We're being swatted by technology again. Tenemos problemas con la tecnología de nuevo. No encontramos en el ciberespacio a Yoshimi Ohara, así que le voy a pedir a Ichoma Ononobu de Nigeria que nos presente lo que está ocurriendo en África en relación al uso de tecnologías en la resolución de disputas. Yoma, ¿se encuentra usted conectada? Muchísimas gracias por estar ahí lista. Se lo agradecemos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias por invitarme a hablar de este tema. Un placer estar con ustedes, con todos los delegados en esta sesión. Los 54 países de nuestro continente, se puede imaginar diversidad. Tenemos derecho consuetudinario, tenemos derecho civil. Los intérpretes se disculpan, pero tenemos problemas de sonido. Vamos a intentar darles una aproximación a lo que dice la oradora, en el mejor de los casos. And the good thing about this online dispute resolution is the ability to adapt to innovation. África quiere maximizar la tecnología. No ha podido participar en las primeras revoluciones tecnologías y queremos utilizar esta cuarta. According to a recent McKinsey report on digital... Según un informe McKinsey reciente, el continente tiene una elevadísima tasa de conexión banda ancha, la más elevada del mundo en este momento. ¿Estamos listos entonces para la era digital? Yo creo que la respuesta es que sí, claramente. Para ello necesitamos Internet. Vemos aquí del gráfico que África está haciendo las cosas relativamente bien, aunque el resto del mundo está más avanzado a nivel de utilización en Internet. Tenemos interferencias y muy mala calidad de sonido. Vamos a interrumpir la interpretación. Comparatively well with regards to how the rest of the world is doing. The next slide, please. The internet usage on the continent is quite significant because it shows Southern Africa as the biggest user of internet, which is 62%. It goes on to show Northern Africa as using 56%. Western Africa as using 42% and Eastern Africa 24%. This graph shows you. En este gráfico vemos el porcentaje de uso de Internet. Siguiente diapositiva, por favor. The positives in technology for Africa. Lo positivo, entonces, es que hay mucho potencial. Tenemos proyecciones del Banco Mundial en virtud de las cuales de las 20 economías que más van a crecer en el mundo, 11 están en África. Kenia, Zimbabue, Mauricio, Sudáfrica, Nigeria, Egipto. Se ha avanzado mucho en la resolución de disputas. Se han abierto mercados africanos que antes o estaban cerrados o no existían previamente, que sirven para vincular al continente. Todos esos mercados se están reabriendo gracias a la tecnología. Los empresarios están utilizando la tecnología de manera diferente, con resultados excelentes en las plataformas digitales. La resolución de disputas es un elemento importante y los países han reconocido la tecnología como un motor de desarrollo económico y acceso a la justicia.
Ha habido casos que no se han podido resolver en décadas, pero gracias a las nuevas tecnologías estamos avanzando en gran medida. Por ejemplo, en Egipto se pueden presentar ahora en línea las denuncias civiles, algo que fue posible por primera vez durante la pandemia. Hay muchos casos ahora, como digo, que se denuncian, se presentan virtualmente. En Kenia también hay juzgados digitales. Es uno de los líderes en la economía digital en el continente. One must actually commend the Kenyan people and the government for what it's doing. Also followed by Tanzania, which is also into e-filing of. También en Tanzania vemos cómo se utilizan las herramientas electrónicas para casos civiles y nos parece que los logros en este sentido son importantes. También hay otro país importante, Túnez, que tiene una estrategia nacional para inteligencia artificial que trata todos los mecanismos de arreglo de controversias, así como la asistencia sanitaria, toda la parte médica. E intentan procurar que el país se alinee con otros países en cuanto a la inteligencia artificial y que todos los países en el continente sigan con estas herramientas de inteligencia artificial para resolver controversias. También no podemos olvidar Mauricio, que tiene firma digital. Muchos africanos tienen reservas sobre la firma digital. Sin embargo, Mauricio ha estado en primera línea con esta herramienta y lo utilizan para sus contratos, para sus controversias y para la solución de las mismas. Y nos parece importante. Y en Nigeria, durante la pandemia, se ha recurrido más a las causas civiles que se presentan electrónicamente. En último lugar está Sudáfrica, que ha desarrollado una plataforma para la redacción inteligente. Que sirve también para la solución de controversias. Esto facilita, por ejemplo, la redacción de contratos. Continuamos. Crecimiento y desarrollo de solución de controversias en el continente es importante. Normalmente se recurre a la mediación en todo el continente y se recurre a las personas de edad. La mediación siempre ha estado presente en los pueblos africanos. Así es como han resuelto sus controversias desde siempre. Pero ahora se recurre al arbitraje en controversias comerciales. Sin embargo, en las causas civiles se utiliza la mediación. Esto ha caracterizado las distintas instituciones africanas. La tecnología y su uso en la solución de controversias fue muy interesante porque mejora la eficacia y la eficiencia. Es un continente muy grande, entonces ahora con las herramientas tecnológicas es más fácil funcionar y se puede trabajar a través de las fronteras, allende las jurisdicciones y se puede ser más eficaz. El uso de soluciones digitales. África utiliza estas soluciones cada vez más por la necesidad y la pandemia ha servido para pasar de nivel. Además, África está aprovechando esta oportunidad, sobre todo en África Oriental, que ha recurrido de manera considerable a la tecnología móvil. El intérprete se vuelve a disculpar, la calidad de sonido es muy deficiente, por lo cual no somos capaces de transmitir la totalidad del mensaje que intenta transmitir la oradora.
Entonces, como decía, África está intentando avanzar a marchas forzadas. Vemos cómo las tecnologías en el continente muestran la escala del cambio. Soluciones digitales para la solución de controversias. La inteligencia artificial desempeña un papel importante. La OA creó el Grupo Africano de Inteligencia Artificial que ha desarrollado una estrategia para todo el continente. Túnez tiene una estrategia propia, pero la Unión Africana ha desarrollado una estrategia horizontal que se aplica a todos los países en el continente. Y por lo tanto hay una estrategia que se aplica en todo el continente. Nos disculpamos, pero la calidad de sonido empeora. No creemos poder transmitir el mensaje que intenta transmitir la oradora. Se disculpa el intérprete. That she's supporting e-disclosures, electronic file, like I earlier stated. Africa is keen to support technology and making sure this matters, most matters when it comes to dispute resolution, are resolved speedily. And you can only get this through technology. So they're trying to create an access to law as well as access to justice. With electronic e-disclosure being introduced into the continent, which is still at its fundamental stage, the intention is to make sure it's able to galvanize the continent together so that documents can be reviewed easily and speedily. Are there challenges? Yeah, there are challenges, which I'll talk about at some point now. Blockchain is also a very important aspect which helps with digital payment infrastructure, digital tracing, and trade facilitation and solution. Blockchain is really important because of the importance of digital payment, the importance of making payment when you seek for solutions. Are there challenges to these digitalized solutions? Yeah, there are challenges. One of the biggest challenges, infrastructure. That's one of the biggest challenges on the continent. However, given the number of youths on the continent is keen to maximize the pandemic as well as maximize its numbers. Africa has got the numbers on its side. We have over 40 million young people who are hungry to maximize the digital revolution going on globally, which includes both the healthcare sector, the dispute resolution sector, just so many of the aspects of human existence. And these youngsters are keen to make sure that Africa benefits from the fourth revolution because she missed out on the first revolution, second and the third revolution. The next slide, please. Reasons for online platforms and dispute resolution. Consumers have resorted to expressing their grievances through social and print media. Therefore, it's important that the platform to resolve the dispute. Thankfully, some countries like Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania have all set up, Egypt inclusive, have all set up digital online court, virtual court to resolve the dispute speedily. So it doesn't linger on, so it doesn't have to go to the physical courts. There are no legislations available for the regulation of online generated disputes online. However, some countries are currently in discussion on curbing cyber generated complaints and disputes. Kayemu Limited set up buyer protection mechanisms to resolve online complaints and disputes from consumers who use their platform, which is also a very good way of resolving disputes. That's an online dispute resolution platform. Next slide, please. Merits of online platforms. Online platform on the continent will help the continent in a great deal, although it's at the infancy stage on the continent and showing progress. But however, it's important that Africans who are hungry for technology maximize, which they're actually doing at the moment, which is quite impressive. Technology today has become an important factor in economic growth and development of countries, whether it's the Asian world or the Western world or Africa, anywhere. Technology is important and it's making life a lot easier and simpler. Digital platforms for the resolution of disputes will be successful on the continent with an improved access to justice, opportunities for handling small claims, and the resolution of e-commerce disputes. Next slide, please. The future of online dispute resolution on the African continent. Is there a future on the continent? There's a massive future
of online dispute resolution on the continent. The timeless motto of dispute resolution is prevention is better than cure. Africa as a continent is keen to prevent disputes as well as resolve the disputes in a timely manner. Africa, with its huge market and resourcefulness, is predictably the next big thing in the use of technology in dispute resolution. The possibility of the EU ADR directive is most likely to filter into Africa with a tailoring of legislation to fit the African continent. It's important because Africa is unable to use exactly what the EU ADR directive stipulates because Africa's setup is quite different from the EU setup. Therefore, Africans are keen to have its own way of resolving disputes that suits the terrain. Then lastly, innovative ideas such as the resolution of disputes online has its place with huge potential on the continent, given the number of small claim cases seen annually on the continent. Once again, I say, is Africa ready for the digital era? Yes, Africa is ready. Is Africa equipped? No, she's not necessarily equipped as much as possible. Has she got a future? Yes, she's got a bright future with regards to the digital world. And online dispute resolution going to strive on the continent? Yes, it's going to strive massively on the continent. Thank you. Thank you very much. Muchísimas gracias, Ijeoma, por abogar de esta manera tan convincente por la causa de la tecnología en África y el desarrollo de estos mecanismos en el mercado africano. Gracias por esta información. Ahora le voy a dar la palabra ya a nuestro último orador. Todavía nos falta Yoshimi Ohara, pero le voy a dar la palabra a Ming-Xiao Fan, que va a tratar con nosotros, también en anticipación de la sesión de mañana, la evolución de la situación en China y sobre todo la aplicación y uso de la inteligencia artificial para la solución de controversias. La intervención se va a hacer en chino. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Queridos colegas del UNCITRAL, distinguidos representantes, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para hablar de la aplicación y del uso de la inteligencia artificial, me gustaría plantear qué camino hemos recorrido y hacia dónde vamos dentro de los próximos 7 minutos. Gracias, señora secretaria, por mencionar que voy a intervenir en mandarín, pero para facilitarle la vida a la mayoría de los participantes, me gustaría continuar haciendo mi intervención en inglés, pero la presentación estará en chino para que la terminología sea más exacta. Sí, como a usted le parezca. Pues nada, muy bien. Muchas gracias. Por favor, pasemos entonces a la primera transparencia. No, la segunda en este caso, perdón. Why don't you proceed while we try to look? Quizá podría continuar, ¿no? Mientras que buscamos la transparencia que parece que también se ha perdido en el ciberespacio. Sí, bueno, muchas gracias. Continúa entonces con la presentación tal y como está prevista. Como decía, en las décadas pasadas hemos visto cambios importantes. Aquí está la transparencia, ahora sí. Como decía, hemos visto cambios importantes en el arbitraje, sobre todo porque hay cada vez más demanda, tanto a nivel local como internacional, bajo el entendido de que el arbitraje es una alternativa eficaz a la litigación. Tomando la comisión de arbitraje como ejemplo, vemos un incremento importante desde 2017 a 2021. Prácticamente los casos se han triplicado en esos 4 años. Pero cuanto más se utiliza el arbitraje, pues más preguntas se plantean también y dudas surgen.
Cuanta mayor la demanda, menor la eficacia. Por el incremento de instituciones y de árbitros que pues no están precisamente a la altura de la demanda. Luego, cuanto más casos de arbitraje hay, pues también se pueden ver las similitudes entre los casos. Pero lamentablemente también vemos la incoherencia de los laudos, porque la calidad de los árbitros y de los casos varía de un caso a otro. Y también hay árbitros que dictan laudos diferentes en casos parecidos. Pero nos parece que estos problemas son parecidos a los que padecen la litigación también. Continuamos. Entonces, el uso de la tecnología de la inteligencia artificial en el sector judicial se llama tribunal inteligente. Todo el ciclo de la vida se ha dividido en 3 fases. Primero tenemos el procedimiento prejudicial, luego el procedimiento judicial y el postjudicial. En la primera fase, cuando surge la controversia, es importante que las partes obtengan quizá un dictamen del Ministerio de Justicia, de los servicios jurídicos chinos. Y ahí pueden presentar los hechos. Las partes reciben una opinión por inteligencia artificial para evaluar el índice de éxito que podrían tener si hubiera una vista y para que puedan decidir si merece la pena iniciar un caso. Si las partes en disputa deciden pasar a un litigio ya oficial en la segunda fase, la parte litigante pues puede presentar su caso, puede recibir la notificación de confirmación y luego ya se genera toda la documentación correspondiente. Y por otro lado, los jueces recibirán la asistencia de secretarios judiciales de inteligencia artificial durante la vista y luego también ayuda para redactar la sentencia. Luego ya en la fase 3 se utilizan tecnologías blockchain, como han mencionado varios panelistas, para luego garantizar la ejecución. Continuamos. Entonces, en este ejemplo vemos cómo mejora la eficacia para todas las partes, para los jueces y también para la ejecución. Vemos aquí algunas de las características claves y de las ventajas principales del uso de la inteligencia artificial durante todo el proceso. Seguimos. La inteligencia artificial parece que desempeña un papel menor en casos más complicados, donde el ser humano adquiere más importancia por la complejidad de los casos. Igual hay un trasfondo histórico, cultural, que necesita de más procesamiento que un algoritmo. Sin embargo, cuando hay casos sencillos, la inteligencia artificial puede ocuparse de esos. Por lo tanto, se libera muchos efectivos de jueces humanos que pueden centrarse en los casos complicados y también mejora la calidad de su trabajo porque no están tan sobrecargados. Para seguir ampliando el horizonte de la solución de controversias, sería interesante comparar el mecanismo de la solución de controversias con un espectro como el que tenemos aquí. Del lado izquierdo está la negociación, que no necesita la participación de una tercera parte, mientras que en el lado derecho está la litigación, que ahí sí que se requiere la participación del tercero más poderoso, que sería el sector judicial. Entre el extremo izquierdo y el extremo derecho hay distintos mecanismos de solución de controversias, incluyendo la mediación, arbitraje, expertos, etc.
Si vemos esta lista de mecanismos de solución de controversias, las colocamos en un eje e introducimos también aquí la aplicación de la inteligencia artificial, no hay ningún motivo por el que el uso de la inteligencia artificial no fuera útil como para utilizarlo en todos los demás elementos. Entonces hay puntos de intersección del uso de la inteligencia artificial y el arbitraje. Ahí lo vemos, está claramente identificada, por lo menos en teoría. Es decir, si se puede utilizar en procesos judiciales, se puede utilizar en el arbitraje. Ahora, cuanto más se utiliza la inteligencia artificial, mayores los problemas éticos. ¿Puede ser la inteligencia artificial una cuarta parte neutral, aparte de los árbitros humanos? ¿Podría convertirse en un tercero neutral nuevo en solución de controversias que sustituiría por completo a los árbitros humanos? Resulta difícil predecir lo que va a ocurrir, pero sí que nos parece que habrá 3 fases, al menos, antes de que se pueda sustituir por completo a los árbitros humanos. Por ejemplo, cuando los seres humanos toman el dictamen como referencia para el laudo de la fase 1. En segundo lugar, cuando el árbitro humano podría a lo mejor emitir un veto para un laudo que ha sido dictado por la inteligencia artificial, o en tercera fase, cuando el tercer caso sería cuando los árbitros ofrecen más datos y detalles sobre un laudo dictado por inteligencia artificial. Entonces, todas estas preocupaciones se tendrán que ver y se tendrán que resolver antes de que se nos pueda sustituir por completo por árbitros de inteligencia artificial. Para su información, esta presentación se basándose en un artículo que trata precisamente los elementos sobre el uso de la inteligencia artificial y que se va a publicar en una revista especializada en mayo de 2022. Los temas que se abordan serían estos, aunque no están todos. Por ejemplo, ¿resulta ético o aceptable utilizar tecnología de inteligencia artificial como árbitro único en casos sencillos? En segundo lugar, ¿qué nivel de transparencia se requiere? Tercer lugar, ¿cómo definimos el sesgo? ¿Qué tipo de sesgo tenemos que evitar cuando formamos la inteligencia artificial? Y en cuarto lugar, ¿quién le exige cuentas a la inteligencia artificial? ¿Y cómo? Muchas gracias por su atención. Les deseo a todos los éxitos y un debate muy fructífero en los próximos días. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Ming Chao, por esta presentación un tanto provocadora, si me permite, que nos hace preguntarnos si algún día igual nos van a sustituir unos robots o la inteligencia artificial, pero desde luego que también nos adelanta algunos de los temas que vamos a tratar mañana, donde sí que vamos a tratar en esta tecnología blockchain, que no nos parece que sea ciencia ficción realmente, pero también vamos a estudiar la solución de controversias basada en la tecnología de cadenas de bloques o blockchain en su nombre en inglés. Gracias por estas presentaciones que hemos compilado precisamente con la idea de estudiar lo que está ocurriendo en la práctica y qué es lo que se ha desarrollado en distintas partes del mundo para ver qué potencial hay de desarrollo, pero también para ver cómo se puede adaptar la industria de la solución de controversias a los desafíos a los que ha tenido que hacer frente en los últimos 2 años. Se ha hablado mucho de la práctica, se ha hablado mucho de experiencia práctica y desde luego que vamos a tener un debate también sobre cuáles son las respuestas legales que hay que dar a estos desafíos prácticos y a esta evolución práctica. Pero todo esto lo vamos a hacer en distintos momentos de este encuentro. Ahora me gustaría, eso sí, abrir el turno de intervención para escuchar algunas intervenciones. Igual tienen dudas, preguntas.
Quizá también quieren compartir sus puntos de vista sobre lo que se ha planteado hoy. Y me gustaría empezar sugiriendo como digo, que existe la necesidad de tratar la tecnología y los usos que tiene para la solución de controversias, pero necesitamos salvaguardias. ¿De qué tipo? ¿Normas mínimas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hay problemas de integridad para el procedimiento? Por ejemplo, en el arbitraje internacional. ¿Qué consecuencias tiene esto para la eficacia? Son todo dudas y preguntas que me parece que cabe plantearse y me gustaría recibir feedback de la sala en el tiempo que nos queda. Entonces, me gustaría abrir el turno de intervenciones para el debate para todos, es decir, los participantes en la sala, pero también aquellos que se conectan a distancia. ¿Quién desea intervenir? Mexico, Switzerland. All right, so I'm going to give the floor. Bien, bueno, pues entonces vamos a empezar con un participante en línea de IGLIP. Es el Departamento de Justicia de Hong Kong. Y se trata en concreto de un centro de investigación que se ocupa de investigar la solución de controversias online. Y tiene la palabra Michael Fan para empezar. Adelante. Distinguidos participantes y sobre todo distinguidos oradores, IGLIP es Inclusive Global Leader Innovation Platform. Quiero darle las gracias a la secretaria de UNCITRAL y a los demás representantes de la comisión. Les damos las gracias por invitarnos a participar. Mi pregunta. El grupo de trabajo 4 y la ley modelo sobre comercio electrónico. Y la firma manual. Falsificar una firma manual es más peligroso que una firma digital. Había un banco de inversiones en el Reino Unido que se declaró en bancarrota con una firma falsificada. Y lo que no es necesario es reinventar la rueda. Podemos seguir la convención que indica la ley modelo. La calidad de sonido del orador es muy deficiente. El intérprete se disculpa, pero interrumpe. The communication. So for right now, the documents, the secret note, the legal issue of related to the digital dispute in digital economy, and mentioned the ICORD, and ICORD means International Council of ODR, and the National Center for Dispute Resolution. Their standards, the standards can address the worry about the dual process and accountability. For example,
they talk about they quoted the Armstrong technology on OTR. So the offline and the offline and the offline supposed to have same standard. Why? Because their offline and online context apply the function equivalent. As long as they have the same function equivalent, you have applied. Even in China, the Guangzhou Internet Court used the function equivalent principle. When the vice president of gift taxation. So we are not supposed to worry about the technical issue. So the ICORD, the National Center for Technology, have 3 speakers on the list of speakers. I think the standards is right now will be the standard of American Bar Association. I make it simple. The standard, they use the keywords. We are not supposed to use the complicated legal terminology or technical terminology. My last sentence make it simple. The standard I found on the ICORD and the National Center for Technology Dispute, they use the keywords. I can summarize, use the IC fast. I means ODR is very fast. I means keywords is impartial. S is security. E is efficient, effective. F is fair. A is accountability. S, once again, security. T is transparent. So this kind of standard can apply to the application of technology in digital resolution in digital economy. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Michael, for reminding us. Muchas gracias, Michael, por recordarnos que no hay que reinventar la rueda, porque ya hay estándares bien conocidos. Los que conocen el trabajo sobre comercio electrónico de UNCITRAL conocen las disposiciones sobre no discriminación, neutralidad en el uso de medios de comunicación electrónicos y, por supuesto, todo ello basado en la equivalencia funcional. Si desempeña la misma función, tendría que ser objeto de discriminación. Estos principios podrían de la misma manera aplicarse a la resolución de disputas en la economía digital como estándar de comercio electrónico aplicado a las transacciones en la economía digital. Así que muchas gracias por recordarnos todo esto. Tendremos que seguir en contacto para preguntarle por las siglas que he usado al final, que no las hemos pillado muy bien, pero usted nos ha resumido muy bien los fundamentos los que deberían aplicarse tanto en línea como en directo. Voy a dar la palabra ahora a la distinguida representación de Suiza, Michael Schneider. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora secretaria. Quiero comenzar felicitando a la Secretaría por preparar presentaciones muy variadas y muy interesantes. Yo creo que es una base fundamental para el debate del grupo de trabajo que yo creo tendrá que impulsarse a partir y destilar toda esta información y asesorar a la Comisión sobre lo que se podrá hacer en ese momento. La información que tenemos hasta ahora es tan variada y tan difícil que el paso siguiente sería que el grupo de trabajo abordara las posibilidades de acción concreta al nivel de la Comisión. Yo no estoy seguro de si en este momento este debate del grupo de trabajo debería tener lugar en primer lugar o si queremos
ver la opinión de todos sobre lo que hemos oído hoy, complicando y diversificando la información de la que disponemos, o si quiere usted empezar a debatir ya las conclusiones que extraerá el grupo de trabajo de toda esta variada y difícil información. O sea que es más bien una pregunta para usted, señora secretaria. Muchas gracias por la pregunta. Esta es precisamente nuestra intención a la hora de preparar este programa tan variado, para examinar la situación y ello teniendo en cuenta el proyecto que queremos, por supuesto, impulsar para tener una visión clara de qué es lo que tenemos que examinar en este proyecto DRDE que el gobierno japonés propone y que ya está sobre la mesa, y que, como digo, su objetivo es evaluar la evolución de la resolución de disputas en la economía digital con diferentes elementos para validar estos avances tecnológicos diferentes en la resolución de disputas, así como los desafíos que pueda haber para ver si vamos por buen camino al identificarlos como disrupciones de la tecnología o más bien como mejoras que nos ofrece la tecnología. Esto es lo que queremos debatir hoy, para ver si en la resolución de disputas en la economía digital, en el proyecto y en el documento de trabajo 222, estamos recogiendo las cuestiones apropiadas, los desafíos apropiados, o si estamos haciendo las cosas bien, en definitiva. Si me permite, entonces, me reservo los comentarios sobre el grupo de trabajo y la comisión para hacerlos después y de momento lo que diría sería una recomendación, que estas presentaciones extraordinarias de hoy se recojan en una publicación. Me parecen tan diversas y tan útiles. Rara vez las he visto presentadas de esta manera. Si es posible, y están todas grabadas, sería útil que la Secretaría dispusiera del fruto de su trabajo aquí en una publicación. Muchas gracias, lo vamos a hacer efectivamente. Estará disponible después del periodo de sesiones. Muchas gracias. Tengo en la lista ahora a México, por favor. Señora secretaria, y agradezco y celebro que tengamos este ejercicio. Es una magnífica tormenta de ideas de lo que está ocurriendo en el campo del arbitraje en relación con el apoyo de la tecnología y también para tener algunas posibles líneas del trabajo de un CITRAL. De estos aspectos hay uno al que no me voy a referir y uno al que sí me voy a referir. A lo que no me referiré, al menos no por ahora, intencionalmente, es hacia los retos y las experiencias que se están teniendo en cuanto a apoyo de la tecnología en el arbitraje. A lo que sí me voy a referir es en cuanto a qué es lo que podría considerar el grupo de trabajo como líneas de actividad para aportar a la comunidad de arbitraje. Desde luego, a nivel de ideas, de tormenta de ideas inicial solamente. Lo que tengo presente como ejemplo es
una evolución que se dio en una industria en la que encuentro ciertos paralelos con lo que estamos viviendo. Y tiene esto que ver con un comentario muy atinado que hizo el señor Toby Landau. Él mencionó, y estoy totalmente de acuerdo con él, que lo que no podemos hacer es, a nivel de comunidad de arbitraje, y es algo que debe tener en cuenta un CITRAL, es que con la tecnología que hoy tenemos y usamos, nos limitemos a hacer lo mismo que antes hacíamos, si bien con más eficiencia. Estoy de acuerdo con ello. Y decía yo de un ejemplo paralelo en una industria, y es cuando nació la industria, el negocio de la televisión. Cuando inició la televisión, y aunque algunos de los que estamos aquí no habíamos nacido, pero hemos visto alguna vez cómo eran los primeros programas. Era el mismo formato que los programas de radio, simplemente que uno veía a los participantes. Pero con una nueva tecnología se hacía esencialmente lo mismo. Eso es lo que debemos tener presente en cuanto a un siguiente escenario para el arbitraje. Creo que la práctica del arbitraje, con la dinámica, con la evolución que hay, con más y mejores normas que se tiene, con instituciones que cada día apoyan más en el arbitraje, con evolución en las leyes y en los poderes judiciales en favor del arbitraje, no cometamos el error de simplemente usar bien la tecnología, que desde luego hay que hacerlo, sino pensemos en ese salto que hay que dar, un salto de evolución, como deben ser las evoluciones, prudentes, no drásticas, pero pensemos este salto que dimos en 2 años, que fundamentalmente fue para usar tecnología en una forma eficiente de lo que ya hacíamos, ahora cómo este uso de la tecnología nos puede ayudar a hacer las cosas diferentes, pero con más eficacia y con paradigmas que antes no teníamos. Y concluyo sobre estas posibles líneas que debiéramos tomar, escuchando y haciendo eco de un comentario que hizo el señor Castelo. Las notas de organización del procedimiento creo que son de los trabajos que han dado una gran muestra de lo que puede hacer un CITRAL sin crear una sobreregulación, sino mostrando opciones de cómo se pueden hacer las cosas. Evitemos la sobreregulación, seamos muy cuidadosos en cualquier documento, como lo hemos sido siempre en un CITRAL, que salga de un CITRAL, y tal vez una forma de contribuir sin sobreregular y sin tratar de ser adivinos del futuro es un checklist, que es algo muy parecido a lo que tenemos en las notas. Muchísimas gracias, señora secretaria. Muchísimas gracias. Tengo en la lista ahora a Israel. Gracias a la Secretaría, gracias también a por todas las presentaciones. Espero que podamos debatirlas hoy, mañana y el viernes. Gracias también a Japón por su propuesta, que entendemos como una propuesta para seguir examinando los avances conseguidos. No se trata de un proyecto concreto para el grupo de trabajo, pero que nos corrijan si nos equivocamos. Pienso que la idea es más que la Secretaría y que un CITRAL vayan haciendo un seguimiento de la cuestión, y quizás en unos cuantos años podríamos plantearnos si algo se puede hacer en el grupo de trabajo, en este o en otro.
Y a la hora de centrar un poco el debate, que es como nosotros entendemos la cuestión, nos gustaría hacer unas observaciones. En primer lugar, pensamos que hay que centrarse en la justicia y en la calidad, cómo equilibrar el uso de la tecnología con la justicia y la igualdad para las partes y para el proceso de los diferentes temas que se han barajado. Este es el más importante. La segunda cuestión, nos gustaría centrarnos en cómo abordar el flujo de información en el proceso. Hemos adoptado recientemente nueva reglamentación procesal con limitaciones del número de presentaciones, el número de páginas, su formato. Pensamos que esta evaluación podría examinar esto en el contexto también del arbitraje para ver cómo se ha avanzado teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos y cómo la tecnología puede facilitar presentaciones muy largas. En Israel también hemos desarrollado un mecanismo para presentación de denuncias por cuestiones de escasa cuantía. Hay que ver cómo los estados desarrollan esta idea para ver cómo se puede adaptar al arbitraje. Y en cuanto a la propuesta sobre mediación, pensamos que este ejercicio de inventario debería elaborar una serie de directrices. La mediación debe ser lo más flexible posible en todo caso. Nos gustaría más bien centrarnos en cómo los estados y las organizaciones desarrollan orientaciones. Esperamos que con estas ideas y con otras se pueda desarrollar este trabajo y en unos años veremos que quizás algunos temas habrán avanzado más y ahí podremos plantearlo como tema futuro de trabajo para nuestro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo ahora a Estados Unidos. Muchas gracias, señora Presidenta, y gracias a la Secretaría. En fin, gracias a la Secretaria. No tenemos presidente ahora. Gracias por las presentaciones de hoy. Creo que, como decía, Suiza, México, Israel han sido muy diversas y tenemos una idea bastante clara de cómo la tecnología puede haber ido planteando problemas, cosas que han cambiado mucho en los 2 últimos años. Además, creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido la durabilidad de las normas de UNCITRAL en este contexto. La tecnología parece injertarse bien en los contornos desarrollados previamente. Yo creo que esto es positivo. Esto no debe verse como un problema. Al contrario, yo creo que esto demuestra el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Y en ese sentido me parece que esta evaluación es realmente este inventario es la mejor manera de hacerlo, porque estamos en una fase todavía bastante previa. Me ha llamado mucho la atención lo que decía México en su analogía de la transición de la radio a la televisión. No queremos quedarnos estancados en un modelo anterior. Y lo que se ha dicho también en relación a cómo la empresa privada está resolviendo la brecha digital también, esto es importante y puede crear espacio para unas orientaciones. Pero yo creo que de momento tenemos bastante información que examinar. Esperamos la sesión de mañana igualmente. Y desde el punto de vista del inventario es muy positivo que estemos examinando estas cuestiones de manera constante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora tengo a la SIAC CCB, Angelina Perdomo. Muchas gracias, secretaria. Estoy conectada. Se interrumpe la oradora. Hear you. Oh,
Can you hear me now? Now it's okay. Thank you. Ahora la oímos. Tengo una pregunta abierta al foro sobre lo que decía un orador anterior. Decía que eran conscientes de las posibles consecuencias de la articulación entre las instituciones arbitrales y las autoridades judiciales a la hora de transferir un caso y teniendo en cuenta las diferencias tecnológicas que pueda haber entre las partes. Entonces la pregunta sería, ¿qué experiencias se han tenido en otras instituciones arbitrales de todo el mundo en cuanto a esta interacción y la gestión de archivos electrónicos cuando se transfieren a las autoridades judiciales? Porque los sistemas judiciales se han adaptado de manera muy diferente a esta transición tecnológica que ha forzado en cierto modo la pandemia. O sea que es una cuestión de cuál es su percepción y su experiencia. Muchas gracias. Ello suena como una pregunta estupenda, desde luego. El debatir la compatibilidad entre estas soluciones digitales derivadas de una institución arbitral, de un procedimiento arbitral, y cómo esto después lo pasa a tratar un juzgado que a lo mejor no tiene la misma tecnología, desde luego no está avanzado en la gestión de casos, por ejemplo, gestión de documentos para que estén totalmente digitalizados. O sea que es una pregunta muy buena y que podemos dejar quizás para mañana, para los expertos que vamos a tener aquí mañana debatiendo precisamente estas cuestiones. Yo le sugeriría, por lo tanto, que la dejáramos por la mañana y seguro que para mañana y seguro que encontraremos respuesta para esta pregunta muy válida. China. Señora Zhang. Muchas gracias a la Secretaría de UNCITRAL. A todos les deseamos muy buenas tardes. Seguido con mucho interés todo lo que se ha dicho y quiero señalar que apoyamos plenamente el debate sobre esta cuestión. Como bien decía Israel y otros expertos, hay que prestar atención al uso de la tecnología y de plataformas en línea para resolver disputas teniendo en cuenta el prurito de justicia y de igualdad. En este momento es posible explorar la formulación de orientaciones, por ejemplo, y de otros documentos que guíen la resolución de disputas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos queda alguien más en la lista o no? Argentina. Sí. Muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todos los distinguidos delegados, los observadores. Bueno, quisiera como primero agradecer a la Secretaría por haber organizado este coloquio. Hemos escuchado lo que fue toda la mañana de hoy, muy interesantes presentaciones, distintos puntos de vista que nos han enriquecido, distintos ángulos también y distintas perspectivas sobre el tema. Quisiera compartir algunos comentarios generales y preliminares respecto, digamos, del documento de trabajo 222 que ha sido presentado por la distinguida delegación del Japón. El primero de ellos es que entendemos que la pandemia mostró la necesidad
de seguir avanzando en el camino emprendido hacia un mayor grado de digitalización. También, y otro aspecto que queremos mencionar, compartimos las preocupaciones descritas en el documento de trabajo respecto de la necesidad de garantizar la equidad, la igualdad de trato y procesal entre las partes en el arbitraje internacional. Entre ellas, los problemas que surgen cuando la utilización tecnológica da lugar a desigualdad en los costes o una distribución desigual de la tecnología entre las partes, o las preocupaciones respecto a la igualdad de trato en la presentación de los argumentos, el tema de la avalancha de información, el consentimiento informado, el interrogatorio de testigos en línea, entre otros aspectos. Asimismo, y por último, queríamos mencionar que en líneas generales nosotros coincidimos con el alcance del proyecto presentado por el Japón y entendemos que un eventual trabajo futuro que se emprenda sobre la base de las preguntas que figuran alrededor del documento, más específicamente en el párrafo 17, debería abarcar diferentes jurisdicciones y ordenamientos jurídicos, incluyendo cómo aborda la cuestión los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Do we have other speakers? Well, it looks like we have exhausted. Parece que hemos agotado nuestra lista de intervenciones y nos hemos quedado sin tiempo también. Gracias a todos los invitados. Espero que algunos se hayan podido acostar porque los hemos tenido despiertos hasta muy tarde. Muchísimas gracias a todos, pues, como digo, por presentarnos las diferentes cuestiones de manera clara y muy práctica. Tenemos mucho en qué pensar y ello nos ayudará, sin duda, a examinar las repercusiones jurídicas de todos estos avances tecnológicos. Una vez más, pues, por su colaboración, nos reunimos mañana a las 11. Vamos a examinar las cuestiones relativas a la mediación, resolución de conflictos financieros, utilizando blockchain, asistencia judicial, y después vamos a terminar con un debate sobre el primer tema de esta semana, resolución de disputas en la economía digital, un proyecto basado en el documento 222, y después vamos a pasar a las plataformas en línea de resolución de disputas, otro proyecto que hemos de debatir para el grupo de trabajo número 2. Muchas gracias a todos ustedes y a nuestros intérpretes. Dice amablemente la presidenta, buenas tardes.